Muy bien, nos vamos con el miedo se apodera de los pobladores de Bagdad debido al aumento de la violencia de las últimas semanas. De otro lado, el ejército de Irak ha recuperado un complejo gubernamental tomado por radicales sunitas. Tras varios enfrentamientos contra militantes sunitas, el ejército iraquí ha retomado el control de la zona de Saklawiya, ubicada al oeste de la capital Bagdad y al norte de la ciudad de Faluya. La operación para recuperar la zona inició el miércoles por la mañana, según informó una fuente militar. La operación para liberar el complejo gubernamental de la ciudad de Saklawiya, parte de Faluya, se inició a las 5 de la mañana. Luego de los enfrentamientos, la estación policial fue liberada junto a otros edificios del complejo gubernamental. Todo empezó el martes, cuando un grupo de radicales ingresó en una estación policial de Saklawiya, obligando a los ocupantes a rendirse. Además, cerca de la zona, un suicida estalló el vehículo en el que viajaba, causando la destrucción de 2 tanques militares y el derrumbe de un puente. De otro lado, el temor crece cada vez más en Bagdad, debido a los constantes ataques que en esta semana han dejado más de 70 muertos. Tenemos miedo, incluso cuando estamos dentro de nuestras casas, porque no sabemos dónde está el enemigo, no sabemos quién nos está apuntando. No estamos en una guerra para saber contra quién luchamos, por lo tanto tenemos miedo cuando estamos sentados en nuestras tiendas o cuando estamos caminando en las calles. Hemos perdido el sentido de seguridad. A veces tenemos días buenos, pero otros días son de ataques implacables. Todos los días, cuando salgo de casa, le digo a mi esposa qué hacer en caso yo muera. Tenemos miedo a salir. ¿Qué pasa si no regresamos? ¿Qué le pasará a mi familia? Tengo miedo de llevar a la calle a mi esposa y a mis niños. Estoy pensando en no enviar a la escuela a mis hijos por temor a que su escuela sea bombardeada. El gobierno de Irak continúa en su lucha por controlar los ataques en diversas zonas del país por parte de los terroristas del Estado Islámico de Irak y el Levante, así como de algunos militantes sunitas resentidos por una presunta marginación del gobierno chiita de Nuri al-Maliki. Vamos a hablar de la preocupante situación en Irak. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, habría que recordar cómo fue que grupos vinculados a Al-Qaeda, en alianza con autoridades locales, pudieron capturar las dos principales ciudades de la provincia más grande geográficamente del país, Al-Anbar, ¿no? Las ciudades de Faluya y Ramadi. Sencillamente porque la presencia de las fuerzas del Ejército Nacional, compuesta mayoritariamente por chiitas, era tan resentida por la población, entre otras razones porque, sofocaron a sangre y fuego 2 manifestaciones de civiles desarmados, que en prevención de posibles ataques contra sus tropas, los propios soldados se replegaron a las afueras de la ciudad. Y con eso dejaron la ciudad libre para la penetración de las huestes de Al-Qaeda. Entonces, cuando un ejército tiene que salir de sus propias ciudades por temor a ataques de sectores de la población, eso es una prueba de que no es percibido como un ejército legítimo y un ejército nacional. Y ese es un poco el problema de fondo del gobierno actual. Es un gobierno sectario que es percibido como un gobierno que actúa en contra de los intereses de una minoría específica del país, los árabes sunitas, y por eso buena parte de los árabes sunitas están dispuestos a sumarse incluso a Al-Qaeda antes que a las fuerzas gubernamentales. ¿Tú ves la posibilidad de una intervención? No se ha planteado. ¿O simplemente es el gobierno de Irak? No, nadie tiene la intención, Estados Unidos lo ha dicho claramente, de volver a poner tropas en el país. Sin embargo, Estados Unidos se ha dicho que está dispuesto a otorgarle a Irak ayuda técnica y material, misiles Hellfire y distintos tipos de aviones sin tripulante. Muy bien, vámonos con la canciller de Italia, que anunció que su país servirá como sede para que se transfiera el arsenal químico sirio hacia un barco estadounidense encargado de su destrucción en alta mar. Sin embargo, varios italianos han rechazado el anuncio ya que no quieren ningún tipo de material tóxico cerca de su territorio. Este es el puerto en donde se realizará la transferencia de armas químicas sacadas de Siria a un buque estadounidense para su posterior destrucción. Se llama Gioia Tauro y está ubicado en la provincia de Reggio Calabria, en la región Calabria, al sur de Italia.
El anuncio lo hizo la canciller italiana Emma Bonino, quien se presentó ante las comisiones Exteriores y Defensa del Parlamento junto al ministro de Transportes e Infraestructura de ese país, Maurizio Lupi, y al director general de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, Ahmet Uzumcu. El ministro Lupi explicó ante las comisiones parlamentarias que el puerto de Gioia Tauro fue elegido debido a su ubicación estratégica, no muy lejos del centro del Mediterráneo, para poder hacer el traslado de carga entre barcos. Por su parte, el director general de la organización ganadora del Nobel de la Paz, OPAC, afirmó que debido a problemas logísticos y de seguridad, la misión de remoción y destrucción del arsenal químico sirio se completará a finales de junio de este año. Además, recalcó que este material tóxico no pisará suelo italiano, ya que la transferencia será de barco a barco, afirmación secundada por la canciller Bonino. Sin embargo, varios italianos manifestaron su oposición a que su país participe en este proceso y el traslado de arsenal químico se realice en su territorio. Es una vergüenza absoluta que Italia ofrezca sus puertos para acoger la entrega de armas químicas de Siria, señala indignado Ignacio Messina, presidente del partido Italia de los Valores, quien se muestra preocupado de que lleguen toneladas de armas a un puerto que ni siquiera es militar. Pese a ello, la decisión ya está tomada y se espera que la primera carga del arsenal que salió del puerto sirio de Latakia el pasado 7 de enero llegue a aguas italianas en los próximos días. Muy bien, podemos explicar el tema pues, del traslado de esos arsenales que se va a dar, me estaba comentando, en alta mar, porque ya nadie quiere obviamente ese cargamento y se realiza en el mar Mediterráneo, ¿no? Esto mientras, por ejemplo, ha habido declaraciones de John Kerry que afirma que de Ginebra saldrá un gobierno de transición en Siria. Podemos hablar de lo que se viene en las próximas semanas. Bueno, lo primero es los temores de estas personas en Italia parecen ser infundados porque el material, las armas químicas nunca saldrían de los barcos, serían destruidas en alta mar. En cuanto a, pero sí en aguas territoriales italianas. En cuanto a Siria, ojalá tenga razón Kerry y ojalá Ginebra tenga como resultado un gobierno de transición en donde no participen ni al-Assad y su entorno, ni los principales líderes de la oposición. Lamentablemente no veo que esa sea una previsión muy realista. Primero porque ni siquiera está claro que la oposición vaya a asistir, muy probablemente, bueno, una parte no está invitada, que son los grupos vinculados a Al-Qaeda. Claro. Un sector muy grande y esos van a seguir peleando, sea lo que sea que se acuerde en Ginebra. Y ahora el que es crecientemente el grupo más importante de la oposición armada, el Frente Islámico, probablemente no asista. A los que probablemente obliguen a asistir, porque si no le retiran la ayuda, es al Ejército Libre Sirio y al Consejo Nacional Sirio, que es un poco la rama política de esa organización. Entonces no va a estar toda la oposición, no todos se van a sentir obligados a cumplir un acuerdo, si es que se da. Probablemente además no se dé un acuerdo, pero además si surge un gobierno de tecnócratas, por ejemplo, un gobierno de gente que no pertenezca a ninguno de los bandos, ¿cómo van a hacer ellos para controlar al ejército por un lado y a las huestes de la oposición armada por otro? Me parece que es la cuadratura del círculo. Ojalá me equivoque, ojalá Kerry tenga razón, pero no soy optimista. Muy bien, nos vamos a Egipto. Tras el referéndum por la nueva constitución, triunfó el sí. Este resultado allana el camino del general al-Sisi a la presidencia. Sin sorpresas, los primeros resultados preliminares del referéndum constitucional en Egipto reflejan un aplastante apoyo hacia la nueva Carta Magna. Con el recuento ya listo en 25 de las 27 provincias egipcias, el sí habría ganado con cerca de un 98% de los votos. Aún falta por conocer los resultados de El Cairo, la provincia más poblada, y el norte del Sinaí. La participación, gran preocupación de las nuevas autoridades egipcias, habría quedado, según los resultados parciales, en 33%, la misma cifra que el referéndum constitucional del año pasado, en el que los egipcios votaron la constitución impulsada por los islamistas. Los resultados oficiales no se conocerán probablemente hasta el sábado. Las circunstancias en las que ha tenido lugar el referéndum preocupan a algunos de los grupos que han participado como observadores. Transparencia Internacional destacaba que en este contexto político de ataques a manifestantes, detenciones de activistas y miembros de la hermandad musulmana han afectado las condiciones para llevar a cabo un referéndum libre
y justo, de acuerdo con los estándares internacionales. De otro lado, la euforia nacionalista que vive el país desde la asonada y el ascenso mediático del general Abdel Fattah al-Sisi ha llevado a que la principal banda sonora por el sí haya sido elaborada por el Departamento de Asuntos Morales del Ministerio de Defensa. Baja y participa, tu estado te necesita, con tus propias manos puedes cambiar el futuro. Es el estribillo de una tropa de hombres, mujeres y niños vestidos de traje, con cierto ademán marcial. Muy bien, no ha habido mucha participación de la población a la hora de votar, ¿no? Más del 60% creo que ha sido. Más del 60% no ha acudido a votar. Sí, se calculaba en 37% el nivel de participación. Lo que podría decir al-Sisi en su favor, porque finalmente él es el hombre fuerte en este gobierno, aunque sea ministro de Defensa y no presidente, es que en la elección en la cual, o en la votación en la cual se aprobó la anterior constitución promovida por los hermanos musulmanes, la participación fue aún menor y el porcentaje de votos favorables fue bastante menor, 63% contra más de 90%. Pero en todo caso, más de 90% sobre un 37% de participación es un tercio del total de votos. No se puede decir que acá hay un mandato significativo. Para los opositores al proyecto constitucional la tarea era fácil. Como en general la participación es baja en las elecciones de este tipo en Egipto, en lugar de llamar a ir a votar por el no, llamaron a no acudir. Y entonces no queda claro cuánta gente dejó de ir porque estaba en contra del proceso o cuánta gente sencillamente no pensaba ir de cualquier manera. Bien, ahora nos vamos a Indonesia. Más de 25.000 evacuados ha dejado la erupción del volcán Sinabung. De otro lado, una lluvia torrencial ha provocado inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Indonesia se encuentra en alerta debido a la constante actividad del volcán Sinabung. Si bien su actividad comenzó a mediados de septiembre del año pasado, esta se ha intensificado hasta el día de hoy. Más de 10.000 hectáreas de la zona de cultivo han sido destruidas por la ceniza volcánica y en vista de que la vida de todos los que viven en los pueblos cercanos al volcán se encuentra en peligro, cerca de 25.000 personas han sido evacuadas y llevadas temporalmente a refugios proporcionadas por el gobierno. Asimismo, en este país, las repentinas inundaciones y deslizamientos provocados por las intensas lluvias en la ciudad de Manado han causado la muerte de al menos 13 personas. Debido a las inundaciones, cientos de casas han quedado sumergidas en la ciudad y tanto el servicio de transporte como el de electricidad está fuera de servicio. Cabe mencionar que cerca de 40.000 personas han huido a refugios temporales y los rescatistas se encuentran buscando a decenas de desaparecidos. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa en el programa. Vamos a regresar con la lista de nominados a los premios Oscar. También la delegación vaticana en Ginebra reconoce ante Naciones Unidas abusos sexuales dentro de la iglesia. Volvamos. Una mirada a la tradición limeña, a su historia y a sus notables expresiones.